Qué gusto, que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos que nos visitan a través de nuestra página Fuentes de Vida Eterna Ecuador. Hoy quiero compartir un texto precioso, maravilloso de las Escrituras, siguiendo con la continuación de este mensaje acerca de la presencia de nuestro amado Señor en la vida del creyente. Ayer compartimos una prédica relacionada acerca de la falsa adoración y de lo que Dios quiere con su pueblo. Dios ha tenido misericordia mucho tiempo de su pueblo a tal punto que Él envió a un mediador para que todo aquel, dice las Escrituras, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero que me acompañen por un momento en sus Biblias a Éxodo, capítulo 33. Vamos a dar lectura desde el verso 19 en adelante. La palabra dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. El tema de esta mañana es la gloria de Dios. En el antiguo pacto, tal como estamos viendo, la palabra gloria en el hebreo es la Shekinah. La Shekinah, que es la gloria de Dios, es la manifestación de la presencia de Dios y de su personalidad. En esencia, Dios es santo, santo, santo. Cuando Él descendió al monte de Sinaí, vemos que Él tuvo directamente ese encuentro con Moisés. Esto quiere decir que Dios siempre tratará de buscar tener ese encuentro con el hombre. Dios busca al hombre. Es Él el que va en rescate de nosotros. Él es el que busca directamente al que está perdido. No somos nosotros los que buscamos a Dios. En nosotros no hay ningún mérito. En nosotros no hay nada que pueda movernos, ni una milésima de intención que pueda movernos a buscar a Dios si Dios primeramente no hace algo o no nos busca. El verso 20 dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Claro, Dios le estaba diciendo a Moisés que la presencia de él era tan irresistible, tan ilimitada, que ningún hombre en su humanidad podía directamente soportar su persona, su presencia, su santidad. Entonces, ¿qué es lo que Moisés necesitaba para poder directamente ver el rostro del Señor? Bueno, podríamos decir que Moisés necesitaba un cambio de naturaleza. Un cambio de naturaleza en el sentido de que su cuerpo físico, su naturaleza, tenía que ser transformada para poder ver el rostro del Señor. Esto nos hace entender que todos los seres humanos tenemos una naturaleza caída. Ningún hombre, ningún ser humano puede entrar a la presencia de Dios con una naturaleza caída. Dios tiene que transformar, Dios tiene que cambiar esta naturaleza pecaminosa a una naturaleza exaltada y glorificada. Entonces entendamos nosotros que hace más de 2000 años el Señor envía al segundo Adán, aquel que también es relacionado, conocido como el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre, porque recuerden ustedes que en el antiguo pacto los sacerdotes entraban una vez al año para ofrecer sacrificios directamente. Allí en el tabernáculo había tres partes: había el lugar santísimo, el lugar santo y la parte de afuera, que era el atrio. Entonces había un sacerdote que todo un año tenía que vivir una vida en santidad, consagrarse totalmente para poder ser aceptado cuando iba y presentaba esta ofrenda. Recordemos nosotros que los sacerdotes, dentro de las vestiduras que ellos tenían una parte de, un cordón alrededor de su cintura donde colgaban campanillas.
En esas campanillas, dentro de esas campanillas había obviamente unos granados que daban un sonido directamente armónico. Entonces la gente que estaba afuera escuchaba directamente que estas campanillas se movían, y como ellos sabían que estas campanillas se estaban moviendo, ellos sabían que la ofrenda estaba siendo acepta, pero también la vida del sacerdote había sido agradable delante de Dios. Sucede que cuando un sacerdote vivía en pecado, este sacerdote moría adentro y caía de una forma fulminante. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo descendía directamente esta Shekinah, la presencia de Dios. Esto nos hace entender que Dios es totalmente santo, santo, santo. Entonces la pregunta que surge aquí es, si Él es santo, 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 si Él le dijo a Moisés que Él no podría ver su rostro, y si un hombre viese su rostro moriría, ¿qué se necesitaba para poder entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo? Se necesitaba tener una vida impecable, perfecta, una vida sin pecado. Les puedo decir algo, ningún ser humano, ningún hombre ha podido directamente vivir una vida perfecta sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Porque entendamos nosotros que todos nosotros venimos de una naturaleza, como les explicaba, caída, que heredamos de nuestros padres primeros, que fueron Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, cuando dice, y dijo más, no podrás ver mi rostro, el Señor estaba diciéndole a Moisés que él no podía directamente acercarse en ese momento porque iba a ser fulminado, iba a ser derretido como la cera. Pero me impacta porque aquí Dios le muestra directamente a Moisés que hay una solución, una alternativa para poder acercarse a él. Vamos al verso 21 y le dice, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Qué precioso es el Señor. A lo largo del antiguo pacto, ustedes saben que la peña representa directamente Cristo Jesús. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. ¿Recuerdan ustedes este himno? Cuando cantan y dicen, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Entonces, este Cristo es la roca, es la peña. Dios le estaba diciendo a Moisés que era necesario que él esté protegido por esta peña. Gloria a Dios y aleluya, porque la peña que es Cristo es aquel sacerdote por el cual él entró a la presencia de Dios, nos abrió un camino, y la pregunta es, ¿cuándo nos abrió este camino? ¿Cuándo nos abrió directamente directamente esta entrada? Fue cuando él murió en la cruz. Entonces él abrió un camino porque dice que él ha sido directamente el mediador de un nuevo pacto. Entonces, habían dos pueblos que estaban divididos, pero en Cristo Dios estos dos pueblos lo hizo uno. Y precioso es Dios porque Él entra una sola vez y para siempre al lugar santísimo, y nos da el acceso ahora a cada uno de nosotros, sus redimidos, porque hemos creído en esa obra magna, perfecta, en esa única obra que solo por medio de ella podemos ser salvos, podemos ser liberados del pecado, podemos ser liberados del poder del pecado y de la muerte, y por medio de esta obra de creer y depositar nuestra fe en Él, hoy podemos entrar directamente al lugar santísimo. ¿No se da usted cuenta que esto es un gran privilegio? Es algo tremendo que cada día nosotros podemos ingresar a la presencia de Dios. Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, recuerdan ustedes que la mujer samaritana le dijo que ustedes los judíos le dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, y Jesús le dijo, créeme que la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque no adorarán ni en este monte ni acá. Esto quiere decir que Jesús iba a iba a darnos un acceso directo al Padre a todos aquellos que vengamos y creamos por fe en Cristo Jesús en cualquier rincón o en cualquier parte del mundo. Hoy tú que te encuentras en tu casa o donde quiera que estés, ya sea en tu trabajo, Dios te da la oportunidad de poder ingresar a ese lugar santísimo. Hoy estamos en su presencia.
por medio de la peña. Estamos protegidos por esta peña. Si la peña no hubiese estado en ese momento, Moisés hubiese sido desintegrado. Esto quiere decir que si Cristo no hubiese muerto por ti y por mí, solo la presencia de Dios nos acabaría y nos consumiría. Amados hermanos, déjenme decirles que esta peña, que es Cristo Jesús, quiere directamente proteger a las familias en estos tiempos. Quiere proteger a tus hijos, quiere protegerte a ti, quiere proteger a tu esposa, a tu familia. Pero el problema es que ellos están fuera de la peña y ellos están directamente en rebelión, y dice el Señor que Dios está airado todos los días con el pecador. Si estas personas mueren sin estar protegidos por la peña que es Cristo, ellos directamente recibirán el castigo eterno. Por eso, amados hermanos, es necesario que cada uno de los hombres reconozcamos que el único que ha podido y puede salvar nuestra alma se llama Jesucristo. Dios quiere que vengamos en arrepentimiento, que creamos en Él con todo nuestro corazón, que nos alejemos de nuestros pecados, que nos arrepintamos de todo nuestro ser. La palabra arrepentimiento es metanoia, es un cambio en la manera de pensar, es un giro de 180 grados. Yo antes vivía de esta manera, pero ahora ya no, porque he renunciado a mi pecado, me he acercado a Jesús, he creído en la obra de Cristo, en lo que Él hizo por mí, he creído en su vida, en sus milagros, he creído en las obras poderosas que hizo hace más de 2000 años, he creído en que Él murió por mis pecados y también he creído que Él resucitó al tercer día, y creo que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y también creo que Él un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces, qué precioso es esto, porque Cristo es la peña de Ored, es decir, Cristo es la roca. Solo en Él podemos acercarnos directamente al Padre. Cuando dice aquí el verso 21, y dijo aún Dios, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, gloria a Dios. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Entonces dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Ningún ser humano puede soportar la gloria Shekinah de Dios. Todos nosotros estamos en estos cuerpos, y para poder acceder a Dios necesitamos que estos cuerpos sean transformados. Y esto demuestra el poder y la santidad de Dios. Dice que los cielos y de los cielos no pueden contener a Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día, en vida, tenemos ese privilegio de que nuestro amado Señor haya enviado a su Hijo Jesucristo. Es por Cristo que nosotros podemos acercarnos al Padre. Es por Cristo que nosotros hoy podemos directamente presentar sacrificios de exaltación, de adoración. Es por medio de Jesucristo que hoy podemos dar esa ofrenda de agradecimiento. Es por medio de Cristo que hoy tú y yo estamos vivos y estamos de pie. Es por la misericordia y la compasión de nuestro amado Señor que hoy estamos aquí delante de su presencia, deleitándonos de su presencia y disfrutando directamente de sus beneficios. Señor, es tan precioso, porque si tú quitas a Cristo de tu vida, la verdad estás en graves peligros. Quita a Cristo de tu vida y el juicio de Dios, la ira de Dios estará a punto de ser derramada sobre ti. Quiero que me acompañen por favor en sus Biblias a Hebreos, el libro de Hebreos. Y vamos por favor por un momento a Hebreos capítulo 4. Y mire usted aquí en el verso 14 lo que Dios nos dice. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el escritor de Hebreos aquí
lo compara directamente a nuestro amado Señor Jesús con un sumo. Amén, hermanos, regresamos. Y Cristo es considerado directamente como este gran sumo sacerdote. Y por medio de Él nosotros debemos tomar en cuenta que como Él llegó a la presencia de Dios, como Él antes de poder abrirnos ese camino al lugar santísimo, Él tuvo que padecer en su propio cuerpo, en su propia carne. Él tuvo que sentir la humillación, él cargó el peso de nuestros pecados que fueron clavados en la cruz y que ese pecado directamente tuvo que ser anulado y exterminado en la cruz. Allí es donde Dios nos dio por medio de Cristo la victoria sobre la muerte, nos dio la victoria sobre la carne, ¿sí? Él venció el pecado, Él avergonzó al diablo. El Señor nos dio la victoria aún sobre sus principados, sus huestes y potestades, y Él, como hombre que fue a la cruz, Él sabía los dolores, las aflicciones y los problemas que nosotros íbamos a pasar en este día, y por eso Él, solo Cristo Jesús, es aquel que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús como hombre fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero Él nunca jamás pecó. Y cuando nosotros vamos a Éxodo, quiero que me acompañen volviendo a Éxodo capítulo 33. El verso 22 dice: y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Se da cuenta usted algo aquí? La hendidura de la peña es representado directamente por el costado donde el Señor Jesús fue atravesado con una lanza, porque de allí surgimos y nacimos nosotros, porque del costado que Juan miró, donde fluyó sangre y agua, de allí fue engendrada la iglesia. Allí fue engendrado usted y yo espiritualmente. Y el Señor nos tiene guardados directamente, protegidos. Estamos introducidos en Él. Es decir, estamos guardados en su costado. Y si usted dice, bueno, hermano, ¿y dónde está esto? Yo quiero que por favor me acompañe al Salmo. Acompáñenme un ratito. Al Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo precioso. Y hoy en esta mañana yo le quiero compartir algo maravilloso aquí. Dice las Escrituras lo siguiente. Dice las Escrituras aquí en el Salmo 91. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios, porque cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir que estamos nosotros guardados en su abrigo. Más abajo en el verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos protegidos en los costados del Señor, es decir, estamos guardados en la presencia de nuestro amado Señor. La hendidura es la representación de los costados, es decir, el costado, de nuestro amado Señor Jesús. Y dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Las Escrituras también dicen que nadie jamás ha visto a Dios. Quien ha venido a hablar del Padre y a darnos a conocer del Padre es, hace más de 2000 años, nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al que me envió. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Gracias por la roca. Gracias porque Cristo es esa roca. Él es la peña por lo cual nosotros estamos guardados, estamos protegidos, y le damos la honra, le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Como yo les explicaba, Moisés es una figura de lo que era de venir, es decir, Cristo Jesús. No quiero decir con esto que Moisés es superior a Jesús, y para ello quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 3 para que podamos entender esto. Aquí el título de Hebreos 3 dice: Jesús es superior a Moisés.
El capítulo 3 del verso 1 en adelante dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este mensaje, o los mensajes que estamos nosotros transmitiendo, apuntan directamente a la exaltación no de los hombres, de los profetas, ni de los apóstoles, ni de los discípulos de Jesús, ni de ningún hombre en el mundo, sino apunta a la exaltación y a la glorificación de nuestro amado Señor Jesús. Dice, el cual es fiel, es decir, Cristo, dice, al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí también el Señor está hablando de Moisés. Pero más adelante dice, por tanto, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno estamos hablando de Cristo Jesús, cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. En otras palabras, Moisés fue siervo de Jesucristo. Quien estuvo hablando con Moisés en el monte fue Jesús. Quien lo cubrió con la mano a Moisés para que no muera desintegrado fue Jesús. Quien estuvo allí en ese monte con la gloria, como ese fuego abrasador, era Jesús. Qué maravilloso es esto. El verso 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Aquí note usted que Moisés fue un siervo, fue un esclavo de Cristo, de Dios, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero aquí viene ya el escritor de Hebreos y dice lo siguiente: pero Cristo, gloria a Dios y aleluya por esta realidad, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, queremos darle gracias a Dios por esta mañana del día lunes. Empezamos directamente a deleitarnos de su presencia con la bendición de Dios. Yo les envío muchos saludos, les animo a que sigan en esa constante comunión con el Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles por una pandemia, pero también el enemigo ha querido levantarse, ha querido estorbarnos, ha querido quitarnos la armonía, la paz. No le permita, hermano. Nosotros tenemos armas poderosas. Dios nos ha dado de su palabra, Dios nos ha dado de la oración. Y si Dios pone en su corazón el ayunar, ayune, mi querido hermano. Dios sea con todos ustedes, mis amados y queridos hermanos y amigos. Nos estamos mirando en una próxima y que Dios los bendiga.